Hello, everybody. Be welcome. Thank you for coming and joining to your English class. For today, we are going to continue reading the versicle in Matthew 5:37. And the Lord said to us, just say a simple yes, I will, or no, I won't. Anything beyond this is from the evil one. This is according to the New Living Translation. And the value for this week is yes or no. Just say yes or no. Okay, let's go to take a look for this versicle according to Bible Hub in another version from the Bible. Bueno, vamos a revisar el versículo, ¿verdad? Para esta noche vamos a meditar un poco respecto de lo que vendría siendo algunas traducciones que se puede tener. Hemos estado leyendo la nueva traducción viviente que tiene esta incorporación de lo que sería el auxiliar will, ¿verdad? Que al decir yes, I will, no, I won't, estaríamos diciendo algo como sí lo haré o no lo haré. No olvidemos el contexto en el que este versículo está. Si recordamos, la semana pasada hablábamos acerca de no hacer, don't make any vows o do not swear, no hacer juramentos o no hacer votos. El versículo 37 nos llama a siempre decir sí, sí, o que nuestro hablar sea sí, sí o no, no. La New International Version nos lo plantea así. All you need to say is simple. Todo lo que necesitas decir es muy simple, dice sí o no. Anything beyond this comes from the evil one. Todo lo que va más allá de esto viene del maligno. Eso de the evil one lo podríamos traducir así como el maligno. Cuando Jesús decía esto de que basta con decir sí o no, se refería a el hecho de la costumbre de hacer promesas, la costumbre de hacer votos, juramentos en el nombre de Dios, en el nombre del cielo, por lo más sagrado que tengo, todo lo que habíamos explicado anteriormente. Veamos otra traducción. La English Standard dice, let what you say be simple. Yes or no. Anything more than this come from evil. Lo que viene más de esto viene del mal, dice, muy parecido. Que lo que tú digas o lo que vayas a decir sea un simple sí o no. Berean Standard dice, bueno, esta se parece más a la versión de la Reina Valera, porque dice, simple let your yes be yes and your no, no. Simplemente que tu sí sea un sí y tu no un no. Anything more comes from the evil one. Cualquier cosa más viene del maligno. La Berean Literal cambia un poco la parte introductoria donde dice, but let your statement. Sería algo como tus oraciones o tus dichos, ¿verdad? Sean sí, sí o no, no. Y el resto es muy parecido. Ahora, vamos a ir a la King James. En la Biblia King James, la original, digamos, la primera que salió, tiene un par de cosas interesantes. La Biblia King James, por alguna razón en español, se le llama Rey Jorge. Aunque quizás no es siempre ha pasado eso con la mayoría de reyes de Inglaterra, ¿verdad? Que tienen un nombre en inglés, pero no lo traducen literalmente a su equivalente al nombre en español. Entonces, esta King James fue mandada a hacer por este rey, el rey James, allá en el siglo XV. Entonces, el inglés que se encuentra en este texto es un inglés Early Modern English, se le llama, o inglés temprano moderno. Comienza diciendo, but let your communication be. Algo así, pero deja que tu comunicación sea. Yeah, yeah, nay, nay. Ok, aquí veamos algo interesante. Ok, disculpe. Bueno, comparémosla con la otra. La más actual, la New King James, dice, but let your, pero deja que tus yes, yes, sí, sí, and your no, no. Deja que sean sí, 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 no, no. Esta de acá es muy parecida a lo que actualmente se utiliza para el inglés. Solo le agregamos una H. Muchas personas para decir yes en inglés no nos dicen yes, nos dicen yeah. De hecho, en el habla popular, en el inglés es más común escuchar, hey, yeah, do you want something? Yeah, 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 right, yeah. Es una expresión que pensamos que es moderna, pero realmente viene de ese inglés, nada más que se le agrega una H en la actualidad. Y nay, nay era la forma de decir no. De hecho, estas dos expresiones
en ese tiempo, ¿verdad? Estaban más relacionadas a el alemán. Tengamos como antecedente que el alemán actual y el inglés, su padre, digamos, o el idioma que les dio el nacimiento, por así decirlo, fue el germano. Entonces, hay cierta relación. De hecho, los alemanes, para decir yes o sí, dicen algo como yeah, yeah, muy parecido a esto. Y para decir no, algo parecido a esto. Si esto suena a ney, porque miren, es A con I, es E el sonido, ney. Entonces, para los alemanes, el no es nein, nein. Así dice el no en alemán, nein. Muy parecido al alemán, ¿ve? Ya modernamente, pues es el yes y el no. Y vamos a terminar con la New American Standard Bible, que de esas hay 3 versiones. La primera nos dice, but make sure your statement is yes, yes or no, no. Asegúrate que tus oraciones sean sí, sí o no, no. Anything beyond this is of evil origin. Cualquier cosa más allá de eso es de origen maligno. Las de 1995 y 1977 dice, but let your statement be yes, yes or no, no. Muy parecidas. Ahora, para cerrar, ¿verdad? Con esto, la meditación de ese día, Jesús dijo, ¿verdad? Que Satanás, el diablo, Lucifer, como le queramos llamar, es el padre de toda mentira y de todo engaño. Es el engañador. Entonces, cuando nosotros hacemos, when we make promise, cuando hacemos promesas, cuando le hacemos promesas a alguien, cuando le juramos a alguien que eso así fue o que eso así ocurrió, ya sea que lo queramos prometer a futuro o que queramos decir o aseverar que en el pasado no ocurrió eso. Jesús nos insta a que no mintamos realmente con eso. Nos está diciendo de que si Satanás engaña y nosotros prometemos algo que sabemos que no vamos a cumplir, y hacemos las veces como de un político, ¿verdad? Que en campaña ofrece cualquier cosa, pero a las horas de las horas no cumplen. Entonces, ya con premeditación estamos engañando a la persona a la que le decimos. Nos dice, hazlo simple. Si vas a hacer las cosas, decí sí. Y si no las vas a hacer, decí no. Pero no hay que andarse comprometiendo con promesas falsas o cosas que no pensamos cumplir solo por tratar de embobar o engañar a la otra persona o hacer que el otro esté tranquilo con nosotros. Bien. No hay que engañar a nuestros semejantes. Es otra forma de ver el mensaje que está implícito en yes, yes, no, no. Yes, I will, no, I want to. That's gonna be all. Con eso terminamos y estamos trabajando con la parte de la pronunciación. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos el día de ayer antes de ir al siguiente sonido. En primer lugar, decíamos que la vocal U del inglés tiene dos sonidos largos, Uno es el sonido U y otro es el sonido U. La diferencia entre estas es que la U suena como la U nuestra y la U es como agregarle una J, ¿verdad? Delante de esta U. Decíamos que este sonido suele aparecer en palabras donde hay la magic E, como use, hug, rude, and tune. Pero nótese que allí en las primeras dos se nos llega a meter esa J. Use, hug, llega a ponerse esa J. En cambio, en las otras dos de abajo solo está la U. Rude, tune, rude, tune. Esto significa que ese sonido de esa J es característico de ciertas palabras. En algunas aparece, en otras no. No hay regla que nos diga en cuáles aparece. Simplemente debemos de ir escuchando las palabras y al repetirlas, pues nos daremos cuenta en cuáles se gesticula y en cuáles no. Luego habíamos dicho que este sonido también suele aparecer en el diptongo UE. Vea, no es UE, sino que es U o U, el sonido que vamos a gesticular, y por lo general estas son palabras monosílabas que terminan con ese diptongo escrito. Hay que tomar en cuenta que los diptongos en el inglés, una cosa es el diptongo en lo que sería su spelling, es decir, su ortografía o su escritura, y otra cosa es el diptongo en la fonética, en su pronunciación. Entonces, estas palabras suenan a you,
true, blue, and glue. Todos tienen ese sonido U. Son dos sonidos para la vocal larga del inglés como una U. U y U. Y luego decíamos que con las dobles O hay que tener precaución, porque en algunas dobles O aparece el sonido como U, como en you y como en food, en soon y en room. En todas estas aparece el sonido U, you, food, soon, room. Bueno, luego habíamos hablado del sonido corto, ¿verdad? En ese nos habíamos quedado en la clase anterior. Decíamos que el short sound para la U es una mezcla entre una A y una U y que se usa el símbolo del circunflejo, ¿verdad? Que de hecho pareciera una A, pero que no tiene la rayita, ¿verdad? Entonces, esta nos está queriendo decir que debemos de gesticular algo como au, 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 comenzando con una A, terminando sacando una U. La palabra más característica para recordarnos de este sonido es la palabra up, de arriba, up. No es up, decíamos, no es up, es up, up. Y decíamos también que este sonido es muy parecido al sonido de la schwa, pero que se diferencia en términos de que es un poco más fuerte y se marca un poco más el sonido. Decíamos que esta suele aparecernos en lo que vendrían siendo palabras cortas en donde tenemos la vocal U en medio de dos consonantes. Entre ellas vimos that, que es para decir pero en inglés, run, que es para decir correr, sun, que es para decir el sol, bus, que es para decir un bus o un autobús, como le decimos acá, y shot. Pero también decíamos que puede encontrarse a veces en otras palabras. Puede aparecer al principio, en medio o formando parte de alguna sílaba. Entre ellas tenemos la palabra under. No es under, vea, es under, que es para decir debajo. Study también lo tiene ahí en medio, que es para el verbo estudiar. I study English, no es I study, no, es I study. Parece que lo decimos como con una A, pero no es una A, es una au, 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 au. Luego tendríamos el ejemplo en lunch, que es para el almuerzo, que de hecho de esta palabra se deriva el anglicismo de que nosotros le decimos la lonchera, las famosas loncheras, viene de lunch realmente, lonchera. Lo que pasa es que la escuchábamos como que era una ove y así se quedó a esta pieza, digamos, que utilizamos para llevar comida. Pero bien, ahora vamos a hablar de este otro bloque y es que el sonido AO también nos puede aparecer en uniones, digamos, de la O con la M y de la O con la N. Aquí hay una serie de palabras en donde miren, toda esta O no se comporta con el sonido de las O como lo hemos visto anteriormente. O sea, no es el sonido O que ya hemos estudiado que es el sonido largo, ni es el sonido AO, que es el sonido AO, que es donde se mezcla una A y una O. Vean, no es el mismo sonido para esa. Es un sonido aparte. Entonces, esto es quizás lo que nos crea mucha confusión, porque estamos diciendo que esta se llama la short U o la U corta, pero resulta que aquí nos va a aparecer en vocales O. ¿Vea? Y como decíamos, las últimas dos vocales, la O y la U, son las que se vuelven más complicadas porque tienen esta gran variabilidad de sonidos y de apariciones. Entonces, aquí tenemos palabras como son, que es para decir un hijo varón. Son. He is my son. Él es mi hijo. My son, mi hijo. Para el verbo ganar, pero en pasado, won. Gané, I won. Gané algo. Won. Comienza con lo que sería un sonido out. Luego, from, para decir, por ejemplo, yo soy de tal país. I am from El Salvador. I am from Mexico. I am from. Es from. Comienza con una A, U. From. También lo tenemos para alguno, para la palabra alguno, que esa, curiosamente, termina en I
pero no es de la I, porque a esa no le está transfiriendo, mire, un sonido largo. De hecho, es un sonido corto. Entonces, estas son de las palabras que entran en el bloque de excepciones a las reglas generales. Some, para decir alguno. Somebody, por ejemplo, porque esta tiene muchas variaciones. Someone, somebody, sometime. Todas esas que llevan some, llevan el mismo sonido. Some. Le encontramos en el dinero, en la palabra dinero. No es money, porque aquí así, esa cosa la puso de moda lo de Tigo, ¿verdad? Acá, con su servicio, ¿verdad? Y toda la gente diciendo Tigo money, dicen, money. No, no es money, es money, money, es money. No es money, es money, money. Miren, money, my money. O sea que bueno, puede ser propaganda de gratis a los de Tigo, pero su servicio se debería llamar Tigo Money. Tigo Money. No money. Es Tigo Money. O esa otra que se llama MoneyGram. No es money. Es MoneyGram. Money. Money. It's my money. Es mi dinero. Money. Money. I need money, money, money. Well, y el último es para la palabra del mes, ¿verdad? Para decir un mes. Esta no es una O, es una AO. Month, month. Esta tiene adicionalmente el sonido TH al final. Month, month. Pareciera como que estamos diciendo pero es month, month. Y quiero, antes de ver esta notita, quiero que veamos algo. Miren, póngale atención acá. Y van a identificar aquí dos palabras homófonas. Veamos, déjenme dejarlo así. Ok, ahí están. En esta parte vamos a encontrar dos homófonos, es decir, dos palabras que suenan igual, se escriben diferente y tienen, por lo tanto, un sonido diferente, ¿verdad? Imagino que ya las habrán identificado, ¿verdad? Y estamos hablando de esta y esta. Son palabras homófonas. Son palabras que tienen el mismo sonido, pero su spelling, es decir, su escritura es diferente, su ortografía es diferente, por lo tanto, sus meaning, su significado es diferente. Entonces, ¿cómo distingo si es son del sol o si es son de hijo? Pues por el sonido no puedo distinguirlo, eso está claro, porque es el mismo sonido. La única manera de distinguirlo es en una oración donde yo tenga un contexto. Vea, por ejemplo, si escucho, fíjense esta frase. Es una canción, de hecho, no sé si la conocerán. Esta es una canción muy famosa, ¿verdad? Que pues se refiere al sol. Here comes the sun. Aquí viene el sol. Pero miren esto. Here comes my son. Las dos utilizan frases muy similares, ¿verdad? Lo que cambia en esto es el artículo THE, vea que sería para decir el o la, en este caso el, y sun, que sería el sol. Pero en este caso es my son. Entonces, no es mi sol, es mi hijo, mi hijo. Recuerden que en el inglés hijo e hija se escriben diferente y se pronuncian muy diferente. No es como en el español que solo cambiamos la terminación. El hijo varón se dice son. En cambio, la niña, una hija niña, se dice daughter. Es diferente. Entonces, aquí tendríamos una forma. Está claro que no nos referimos a la misma palabra, al mismo objeto. Es el mismo sonido. Son y son. Es el mismo sonido, pero son situaciones diferentes. Entonces, ¿qué me va a dar a mí la idea de cuál es, a qué palabra pertenece el sonido que estoy escuchando? El resto de la oración, el contexto de la oración. Bien. Si no hay contexto, no podemos saber qué hay ahí. Y aquí aplica lo que decía un famoso predicador, ¿verdad? Charles Spurgeon, dice de que un texto sin contexto es un pretexto. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un texto y no tengo un contexto, pues significa cualquier cosa.
puede significar cualquier cosa. Eso él lo aplica a la parte, digamos, de las predicaciones cristianas, pero también tiene aplicación en los idiomas y sobre todo en esto de lo que vendría siendo las palabras homófonas. Si yo no tengo el contexto de una palabra, puede significar bien, son de hijo, puede significar son de sol. Así que hay que tener precaución porque esto quizás es la parte más delicada del inglés. Los homófonos, ¿verdad? Que suenan igual, se escriben diferente, meanings diferentes. ¿Y qué me va a decir a mí cuál es? El hecho que las palabras que le rodeen, eso le llamamos el context, el contexto. Ok, ahora sí, aquí hay una observación importante y es que este sonido, como le tira una A al principio, nos podría hacer confundirla con la I. En algún momento podríamos pensar que se está gesticulando la I. Por ejemplo, hemos dicho but, que es el pero hay una palabra que se parecería mucho a esa que lleva la A y es esta, pero este es bat, miren, bat, es el I, bat, como Batman, como el Batman, tiene ese nombre de ese personaje, ¿verdad? Tiene dos I, el primero es en bat y el otro es en man, Batman, Batman. Eso es muy diferente de decir bat, ¿ven? Bat, hay un movimiento. Se abre, open and close. Se abre y se cierra. Esa es la yo, es la mandíbula. Entonces, ay, bat, bat. En cambio, el otro es bat, bat, bat. Ven que no hay esa apertura. Hay un truco que se suele recomendar y es leer los labios. Ustedes quizás en películas o en series habrán visto de que muchas personas hablan acerca de leer los labios. Uno cuando aprende, digamos, todas estas posiciones en las cuales la boca debe de estar, puede comenzar a leerle los labios a una persona sin necesidad de estarla escuchando y anticiparse a lo que están diciendo. Si ustedes ven películas dobladas, a veces los doblajes los hacen coincidir muy bien, ¿verdad? Y pareciera que así como mueven los labios, así se están expresando. Pero cuando hacen a las personas, a las faces, a los rostros de las personas, les hacen los close-up o los acercamientos, allí uno alcanza a ver la gesticulación del inglés, ¿verdad? Que no es el español para nada. Entonces, es muy importante que cuando hablemos con alguien en inglés, siempre le veamos sus labios. A veces podría parecer un tanto extraño, ¿verdad? No verle a los ojos, pero cuando veamos a alguien gesticulando inglés, traten de observar siempre los movimientos de sus labios. El movimiento de los labios nos puede dar una clara idea de diferenciar qué sonido es el que la persona está haciendo o qué es lo que está gesticulando. Porque con solo ver I, la apertura así, bat, y ver de repente, bat, la boca medio abierta para el I, I, son sonidos muy, muy diferentes, son muy diferentes. Entonces hay que prestarle atención porque podemos confundir. Aquí hay otro caso, por ejemplo, Launch. Launch es I nuevamente. Launch, que es un lanzamiento de algo. Y en este caso tenemos launch, 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 launch. Entonces ahí tendríamos otro ejemplo. Y ese se suele confundir porque como nuestro oído comienza escuchando una A. Recuerden que el símbolo eso es lo que nos dice. Esto es como una A. Comenzás con una A, pero terminás sacando una U. Así que hay que tomar en cuenta eso. Bueno, ahí ese sonido. Y ahora vamos al tercer sonido. Ese tercer sonido es otro, no se podría decir que es otro short, porque nos dicen que está entre un long U y una short
U. O sea, es un sonido intermedio entre los dos que hemos estado hablando. Este suele aparecer en algunas palabras, ¿verdad? No todas. Y miren, el listado aquí es grande. Este listado es grande porque se han tratado de poner la mayoría de palabras en donde aparece este sonido. Aparecen palabras con doble O, aparece en palabras que tienen el diptongo OU, aparece en palabras que tienen la U en medio de vocales, así que en medio de consonantes, perdón, así que hay que ponerle atención, ¿verdad? A este listado de palabras porque estas son especiales con este sonido. Este sonido es un sonido como U. Miren la posición de mis labios, es como la forma de la O, es como hacer la O pequeña, pero decir u, u. Es muy diferente a decir porque este es largo, este es La posición de los labios es casi la misma, pero este es u, u, u. Este es igual que el caso de la I, que se acuerdan que les decía que estaba el sonido I, el avión que despega, y el avión que se cae, I, 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 y esto es lo mismo. El se prolonga. En cambio, este no es prolongado. Este es u. Ahora, aquí tenemos un juego de tres palabras, miren. Tres palabras donde están los diferentes sonidos para la U del inglés. Tenemos, por ejemplo, aquí el AU, aquí tenemos el U y aquí tenemos el U. Y son palabras que al pronunciarlas, cuando nuestro oído no está acostumbrado, piensa que suenan igual. Ahora que estamos viendo los sonidos individuales de cada uno de ellos, es necesario que nuestro cerebrito se acostumbre a que no suenan igual. Si a usted ahorita les parecen que suenan igual, es porque su oído necesita escuchar más inglés, necesita practicar un poco más. Y a medida que practique, usted va a captar la diferencia. Por ejemplo, la primera palabra que está acá, esta de aquí, es con el AO. Es como decir luck. Miren, luck. Es con la A al principio y después la U. Luck. Good luck. Es para decir buena suerte. Suerte significa luck. Suerte. Este es look. 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 El verbo mirar. Look at this. Mira eso. Look. Miren. Luck. Look. Y este último, perdónenme, este es el largo. Aquí me equivoqué. Este es el largo, este es Luke. Este de hecho es un nombre. Este es el corto. Aquí me confundí. Este es el corto. Este debe ser Luke. Luke. Es Luke. 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 De mirar. Luke. 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 Este es el largo. Este es Luke. Luke. Entonces tendríamos lock, lock. Luego tendríamos Luke y Luke. El nombre Luke es el equivalente a lo que nosotros le llamamos Lucas. De hecho, por ejemplo, si se van a la Biblia, ¿verdad? Ahorita estamos leyendo Matthew, pero si siguen allí en los evangelios, el evangelio de Lucas se llama así, Luke. Ese nombre también es famoso, por ejemplo, en algunos personajes ficticios, como en Star Wars, ¿verdad? En la trilogía de Star Wars, aparece un personaje que es el Luke Skywalker, que se llama con ese nombre. Luke es el largo. El verbo mirar, es look, look. Y este es luck, good luck, buena suerte. Ahora, vamos a ver estas que tienen el sonido u, y entre ellas, miren, encontramos muchas con doble O. Encontramos book, book. No es el sonido, por ejemplo, que hacíamos antes, prolongado para las dos letras O. No es ese, no es book, no, es book, book, para decir un libro, book.
Incluso es el verbo agendar, porque se puede usar como el verbo agendar la palabra book. Luego tenemos esta que la acabamos de ver, que es look, 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 que es para mirar. Good, la palabra good, good, para decir bueno, good. Y ahí está la diferencia entre decir good y decir God, por ejemplo. God, que eso es para Dios y este es good. Hay una frase que a veces se utiliza en inglés que es My God is good. My God is good. Es como decir mi Dios es bueno. Good is God también. A veces le dan vuelta en good is God. Bueno es Dios. Estos son especiales. Miren, todos estos se llaman los modals. Así se les conoce a estos tres. Los modals. Y los vamos a estudiar allá en el inglés intermedio avanzado. Ahí se van a estudiar los modals. Está good. No es could, es good. Could. Could you. Podría. Podría usted. Could you. Would you. Le gustaría tal cosa. Would you. Would. No es would, es would. Would. Nótese que la L en estas no suena, miren, solo suena la D al final. Este es un fenómeno bien interesante porque en esta parte, ¿verdad? Todas estas se vuelven un sonido U y solo suena la consonante primera y la D que está al final. Should. Should. También es otra de estas de los modal. Could, would, should. En todas ellas aparece el sonido U. Pat. Pat. De poner. Poner algo. Pat. Pat. También está en pull and push. Estas dos palabras son curiosas porque se aparejan mucho. Pull, push. Pull, pull, push. Y aquí hay una cuestión diferente. Por ejemplo, con esta nos podríamos confundir con esta palabra, miren. Con la de pull. Porque hay una palabra que se parece mucho. Es esta. Que es para la piscina. Pero esta no va con este sonido. Es un sonido diferente. Pool. Miren, es esta va con el sonido largo. Va con el sonido que se parece a la U del español. Es decir, esta tendríamos que pronunciarla con esta de acá. Pool. Que es para decir una piscina. E incluso pool se le llama o se utiliza para el billar. Para referirse al billar. Al juego del billar. En este caso, esta no suena igual. Este es pool. 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 La diferencia es esa prolongación que se hace entre una y otra. Ahora, regresando a estas, ¿verdad? Les decía, miren, estas son aparejadas en las puertas. Cuando hay puertas que en español le ponen empuje, eso es push. Push. Eso es empujar. Y que nosotros le decimos jale, pero que en otros países de Latinoamérica nos dicen no, no es jale, es ale, de alar, no es jalar como ustedes la dicen, es alar. Ese es el verbo pull, pull, alar, alar, o sea, tirar de una puerta. Si ustedes ven visitan algunos lugares acá, a veces en las puertas en vez de estar en español están en inglés. Entonces van a ver estas dos en las puertas que se pueden tirar, ¿verdad? De un lado para entrar o si se empujan, eso es push. También lo tenemos en el verbo took, que es el pasado de take, que es tomar. Took, tomar algo con las manos. Took. Aparece también en el verbo cocinar. Cook. No es cook, porque si usted hace está haciendo este sonido. Es solo cook. Cook. También aparece para referirse al pie, a un pie. En inglés se dice foot. Foot. Y nótense que de esto se desprende lo del fútbol. Vea, porque pues se escucha como una U. Vea, foot. Foot. Luego tenemos esa otra, es wood. Wood, para madera también. Miren, que aquí estaría otro homófono. Si ya se fijaron, miren, esta de acá es homófona de esta.
porque suenan igual. Tienen el mismo sonido, pero una escritura muy diferente. Tenemos también full, para decir lleno. Full, full, bull, que es el toro. Vean, bull, bull, como los Chicago Bull, bull. Se usa también para la azúcar, sugar, sugar. Esta que está aquí es más la pronunciación británica porque no tiene la R. Recuerden que en el inglés americano se le agregaría la R y sugar, sugar, como la canción. Oh, sugar, sugar, oh, honey, honey. Sugar, sugar, Y también se usa para referirse a un arbusto. Bueno, esto se usa como arbusto, pero también es el apellido. También puede ser usado como apellido, ¿verdad? Que es Bush, 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 como George Bush. Esa familia de Estados Unidos, pues famosos políticos tienen por apellido esta palabra, ¿verdad? Que si la traducimos es como un arbusto, un matorral, algo así vendría siendo la traducción. Ok, bien, con eso terminaríamos entonces los sonidos para la U y prácticamente con eso estamos terminando con este material el día de ahora, ¿verdad? Aquí tendríamos ya una serie de sonidos. Para las siguientes clases se nos viene el sonido schwa, ¿verdad? Que mañana pues tenemos la pausa de la semana, el Thursday, el día jueves, vamos a comenzar a ver el schwa sound. Okay, everybody, thank you for coming. That's gonna be all for today. May God bless you. Goodbye. Take care. Goodbye, teacher. Good night. Have a Good good one. night, teacher. Have a good one too. Thank you.